es que nosotros tenemos que ir a las causas de esas consecuencias. O sea, ¿por qué la gente llega a votar incluso sabiendo cuál es la extracción política e ideológica de esa persona? ¿Por qué votan por ellos? ¿Por qué los ponen ahí? ¿Cuál es el defecto que tenemos nosotros, los que no somos extremistas, para que el extremismo logre escalar posiciones dentro del sistema democrático? Esto realmente merece, en primer lugar, una explicación. Ustedes saben que Petro estuvo aquí en Estados Unidos, estuvo participando de la Asamblea, en la ONU, que cuando salió de uno de esos eventos se unió a una de las manifestaciones pro-palestinas y en ellas pues hizo una arenga para que los militares que estaban allá se levantaran en contra del presidente Trump. Eso sirvió una reprimenda inmensa del Departamento de Estado y le retiraron la visa. No contento con eso, regresó a Colombia y en una de sus alucinaciones, de las muchas que tiene, sobre todo en esos tweets nocturnos, pues comenzó a insultar a los Estados Unidos. Hicieron una entrevista y en esa entrevista dijo que Trump era un ignorante, que era un grosero, que era XXXX y siguió hablando mal de Estados Unidos y apostando por el cartel de los soles y Venezuela. Decía que lo que se estaba originando en Venezuela, la intención era invadir Venezuela y que el cartel de los soles era prácticamente un grupo de blancas palomas. Entonces, después de todo este tipo de cosas, en Colombia, la propia Asamblea, la propia legislación colombiana hizo una ley para declarar al Cartel de los Soles como una organización terrorista global, oponiéndose directamente a la postura del presidente. En medio de todo eso, Álvaro Uribe Vélez, que era el expresidente, resulta absuelto de un caso que muchos juzgaron que era de persecución política durante mucho tiempo, y eso sirvió para que el Departamento de Estado de Estados Unidos y la administración Trump felicitaran al presidente por haber salido, al expresidente, y felicitaran también la labor que realizó al frente del pueblo de Colombia. Dicho esto, Gustavo Petro siguió y continuó con sus arengas hasta que el Departamento de Estado y el Tesoro de los Estados Unidos decidieron incluirlo en la lista OFAC. ¿Qué significa la lista OFAC? Pues que usted se entra en una lista donde usted le pueden embargar sus cuentas bancarias, no puede salir a ningún país, no puede hacer negocio con ninguna organización, en fin, se le complican la vida. Y lo hizo no solamente hacia él, sino hacia su hijo y hacia su esposa también. Ahora se fue para España, perdón, se fue para Arabia Saudita y tenía que repostar su avión. Y paró en España. Y entonces cuando llegó a España le dijeron, mire, no podemos, era en un aeropuerto privado, le dijeron, no podemos hacerle a usted repostar combustible en Madrid por las consecuencias directas de la OFAC. Directamente no podemos hacerlo. Tuvo que llamar al presidente socialista español para que le prestara una base militar y en esa base militar que le dieran lo que necesitaba para poder continuar camino para Colombia. Y llegó a Colombia y empezó a decir que esto era todo culpa de Estados Unidos. Alan, sobre este contexto, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo con Petro? Porque yo creo que, gracias a Dios, este país en este momento tiene muy claro el esfuerzo que ha hecho el pueblo colombiano para salir adelante y vencer el estigma del narcotráfico, etcétera, y la verborragia de un presidente como Petro. Bueno, Petro demuestra el nivel que siempre ha tenido y le demuestra a los propios colombianos el error que cometieron al elegir a una persona con esa inestabilidad emocional, ¿no? Porque eso tiene que ver, eso raya en lo personal, en la falta de estabilidad emocional que tiene ese señor, ¿no? Eso muy al margen de la estrategia política que quiera plantearse respecto a conseguir el apoyo de su población, ¿no? Querer enfrentarse a Estados Unidos. Él va a ver todos los resultados que tiene eso, le van a ir como un boomerang. El problema no es la posición que él marca, porque finalmente él sale perdiendo. El problema es por qué el electorado de Colombia llega al nivel de elegir a una persona como él. Ese es para mí el dilema más importante, ¿no? Yo creo que eso, a ver, en el momento en el que Petro es elegido, yo recuerdo perfectamente que fueron las movilizaciones en contra de la reforma que estaba tratando de imponer Iván Duque, y eso sirvió para que efectivos venezolanos infiltraran en las manifestaciones personal para desestabilizar las calles. Eso fue una batalla campal. Y este hombre Ese es el punto. se presentó de otra manera. Ese yo creo que es el punto principal por el que estos populistas, encantadores de serpientes, etcétera, etcétera, pueden lograr en un momento dado acariciar el poder. Ahora, no sé si estás de acuerdo conmigo, tú vienes de un país donde también ha existido terrorismo y ha existido guerrilla. Un individuo como Petro, que es un guerrillero,
ha sido un guerrillero del M-19. Fue un hombre que tuvo las manos manchadas de sangre con un asalto al Congreso, con extorsiones, etcétera, típicos del grupo que él representaba, con un Kalashnikov en la mano. Por avatares del destino llega a la presidencia del país. Pero ¿tú crees que realmente donde fuego hubo no quedan cenizas? Sí, claro, claro que sí. De hecho, nosotros hemos tenido a un protosenderista sentado en Palacio de Gobierno, que es Pedro Castillo, el del Claro, sombrero. sí. Y además, lo peor de todo es que todo el mundo lo sabía. Con De Cerrón hecho, detrás. exacto, acaban de juzgar a 15 años de prisión a un congresista de esa bancada política, que es Guillermo Bermejo, que todo el mundo sabía antes de las elecciones de dónde provenían ellos, que eran protosenderistas. Lo mismo en el caso de Petro. La gente sabe, porque mi pregunta es, o mi reflexión es que nosotros tenemos que ir a las causas de esas consecuencias. O sea, ¿por qué la gente llega a votar incluso sabiendo cuál es la extracción política e ideológica de esa persona? ¿Por qué votan por ellos? ¿Por qué los ponen ahí? ¿Cuál es el defecto que tenemos nosotros, los que no somos extremistas, para que el extremismo logre escalar posiciones dentro del sistema democrático? Porque hay una cosa que es cierta, el extremista no es demócrata y por lo tanto lo que hace es utilizar la democracia y el sistema para poder llegar al poder y buscar permanecer en él el mayor tiempo posible, incluso ¿Quieres? rompiendo las reglas de la democracia. Entonces, esa es la pregunta, ¿por qué nuestros pueblos están llegando al nivel de elegir gente que tiene esas características? ¿Quieres que te dé mi reflexión? Te voy a dar mi reflexión de por qué. Yo creo que tenemos poca memoria histórica y yo creo que tenemos una enorme prepotencia de pensar que nuestros países están por encima del bien y del mal y que lo que estamos viendo en Cuba o que lo que después vimos en Venezuela o lo que estamos viendo en Nicaragua jamás va a pasar en nuestro país. ¿Cómo vamos? ¿Cómo si nuestro país tiene una historia democrática inmensa? Hombre, nuestro país está a salvo de todo eso que estamos viendo. Mira lo que está ocurriendo en España. En España, donde tenemos un gobierno traidor, donde tenemos un presidente jamás elegido por el pueblo, en ninguna de las dos ocasiones, jamás logró vencer en las urnas, nunca el pueblo español lo votó, pero por las deficiencias del mismo sistema. Esa gente logra, haciendo alianzas y traiciones, en primer lugar con los separatistas, con los golpistas españoles, que tuvieron que salir en un maletero. Esos fueron sus socios para poder formar gobierno. Con los terroristas que llenaron las calles de España de sangre, también de repente esos fueron sus socios. Esa gente, a golpe de traición, son los que se han convertido en los socios de estos gobiernos. ¿Y qué es lo que puede hacer ahora un país? Tener un presidente que en el día de ayer se tuvo que sentar en el Congreso para que la gente de la oposición pudiera interrogarle y respondiera ante los mayores casos de corrupción de la historia reciente de España, dentro de su círculo político y dentro de su propio círculo personal, donde su mujer, su hermano, su cuñado, su suegro, están todos implicados. Y mientras tanto la pregunta que es, ¿y qué hacen ahí? Insisto, no tener la visión de pensar que lo que ocurre en otros pueblos nos puede pasar a nosotros también.